están, digamos que, bombardeando todo el tiempo, que seamos responsables de sobrevivir. Y desde el comienzo compite con la superstición porque hay otras maneras que creen poder apoderarse de esa pregunta. Entonces la filosofía es un arte, o el arte de vivir que requerimos para liberarnos de la tiranía de la costumbre y formar una comunidad de seres humanos que puedan hacerse cargo reflexivamente de su historia y de su pensamiento. Desde el comienzo, la filosofía está encargada del logos, su dispositivo es el logos, que es pensamiento y es palabra. Es una técnica mediante la cual podemos ser verdaderamente libres y florecer. Analogía con esto lo que he querido precisar es que la analogía entre filosofía y medicina es muy antigua, fue desestimada durante mucho tiempo cuando la filosofía se volvió más especulativa que práctica, pero lo que comparten ambas es que son artes para vivir y para vivir bien. Naturalmente, la filosofía es paideia, la filosofía todo es formación, es creación de una comunidad especial de diálogo ocupada en la formación del carácter. Si la relación maestro-discípulo es esa idea de una comunidad que dialoga y se deja guiar normativamente por razones, en tanto la idea que subyace es la idea del igual respeto por la dignidad de todas las personas, con independencia de su género, de su región, de su etnia, de su clase social, etc. Entonces, el filósofo se puede identificar desde el comienzo como un terapeuta del alma. Aquí es importante decir que el alma no tiene ninguna connotación religiosa en el pensamiento griego. El alma es psique, hoy territorio, digamos que más propio de la psicología. Psique se refería no a una entidad metafísica independiente del cuerpo, sino referida a esa dimensión activa, vital del ser humano. De tal manera que el telos de esa práctica filosófica como medicina del alma es la vida buena, lo que los griegos llamaron eudaimonía, que se suele traducir por felicidad, pero no es muy feliz la traducción, por eso es preferible usar autorrealización, el florecimiento humano, para no confundirla con una contingencia de buena ventura. Más bien la eudaimonía es un trabajo de búsqueda permanente, es una actividad del alma que busca una vida completa. Ahora, una vida completa nunca se logra. Lo bello que hay ahí, y es el espíritu de la vida filosófica, es que se convierte en un relato de búsqueda. Si ese es el telo, si esa es la finalidad de la filosofía, ¿a qué se refiere su terapia? Su terapia se refiere básicamente a los deseos y las emociones. El reto de la medicina del alma es conectarse con las necesidades más profundas de las personas y con el sentido que cada quien tiene de lo valioso y de lo que importa. Entonces la ética no puede pensarse desde una esfera celeste o de seres perfectos. La ética es la respuesta a la vulnerabilidad humana, a su finitud, a los dolores y a los placeres que conforman la vida. Entonces, de nuevo, es saber de la vida humana, pero saber cómo vivir y cómo vivir bien. Naturalmente, no puede pensarse en términos solipsistas, en términos individuales, porque el mayor bien que tenemos es la interacción, la comunicación con otros. Entonces, la vida buena implica no solamente la totalidad del ser humano, su cuerpo y su alma, sino que implica la totalidad de la vida en común, es decir, la polis. En ese sentido, la ética, la medicina del alma se hace política. Ahora, sería fácil decir que si nos ocupamos de las creencias y de las emociones, digamos que accedemos al fuero interno de las personas
y desde allí construimos la vida buena. Pero no, el problema es que justamente son las creencias y los deseos de las personas los que constituyen el problema para alcanzar una vida buena. Es decir, el obstáculo no es tanto externo cuanto interno. Y la tesis aquí es muy bonita y es, la polis no está en orden, de tal manera que si ella es la fuente de creencias y del repertorio emocional de los ciudadanos, la polis ha enfermado a los ciudadanos. Esto está dicho hace más de 20 siglos, 25 siglos, y hoy tiene una vigencia especial si atendemos a lo que es la sociedad del rendimiento, la sociedad del cansancio, la sociedad donde estamos siendo amos y esclavos de un ideal de productividad que ha abandonado completamente la pregunta por la vida buena. Entonces, el ámbito de esta medicina del alma es un ámbito de crítica, es un ámbito donde la palabra, el argumento, la conversación son las que van a permitir el refinamiento personal, pero al mismo tiempo la crítica social y la transformación de un mundo para que todos podamos habitarlo, digamos que humanamente. Entonces, fíjense que el planteamiento inicial es que la filosofía como terapia del alma se compone estructuralmente como de tres círculos que están íntimamente vinculados. Por un lado, un diagnóstico de la enfermedad, ya dijimos los factores sociales que impiden una vida buena. Por otro lado, hay una norma tentativa, siempre falible, siempre cuestionable, de salud o de florecimiento humano, que construimos en el diálogo. Y por otro lado, habrá una concepción del método terapéutico adecuado. Y en esto sí hay variedad de escuelas, como de pronto referiremos más adelante. Cierro esta primera entrada con la idea de que la filosofía es un conjunto entonces de artes de la intervención, orientadas por la pregunta por la mejor forma de vivir. Si lo esencial de la filosofía es el florecimiento humano, vuelvo al comienzo, esta pregunta por la cura del alma no es ajena a la filosofía, es decir, este conversatorio no es una aplicación de la filosofía a un problema como la salud mental, coyuntural, circunstancial, sino que nos lleva al meollo mismo de la filosofía. Ya veremos cómo se despliega esta noción terapéutica. Bueno, muchas gracias, Ángela. Sí. Yo me quiero concentrar en 4 ideas centrales. Una primera, ¿sí? La variedad de la definición, ¿sí?, que tenemos de enfermedad. Y si uno mira en la literatura clásica, ¿sí?, tanto en el pensamiento griego como inclusive en tradiciones no occidentales, ¿sí?, sino que también lo podemos encontrar en tradiciones orientales y en las tradiciones primitivas, tenemos 5 concepciones distintas de la enfermedad, ¿sí?, ya sea mental o ya sea a nivel corporal. Una primera, la enfermedad es una lesión traumática, ¿sí? Es violencia de un agente material sobre una parte de nuestro cuerpo o sobre nuestra propia existencia. La noción central de trauma, ¿sí?, que creo que siendo inclusive la tenemos claramente en la Ilíada, ¿sí?, la podemos ir rastreando desde de los textos clásicos griegos, ¿sí?, a ser un componente de nuestra forma de entender el problema de la enfermedad. Una segunda dimensión, y es la que yo llamaría una noción punitiva de la enfermedad, ¿sí? La enfermedad es consecuencia de, ¿sí?, ya sea un castigo, ¿sí?, proveniente de los dioses, como lo quieran, ¿sí? En la Ilíada aparece claramente el problema de la peste, ¿sí?, como enviada por los dioses, algo que viene de afuera y que de alguna manera tiene una consecuencia o es una consecuencia de un comportamiento indebido del individuo o de la polis.
Una tercera, una muy importante que aparece en los textos hipocráticos, ¿sí? Y es lo que yo llamaría la dimensión ambiental, ¿sí? La enfermedad corresponde a las relaciones de los ambientes en los que nosotros interactuamos, ¿sí? Hay enfermedades de verano, hay enfermedades de invierno, ¿sí? Y parece que la dimensión ambiental, ¿sí? También está afectando a nuestra concepción sobre la enfermedad. Una importante, lo que llamaríamos la dimensión demoníaca, la presencia de un cierto daimon hostil, ¿sí? En el individuo o en la polis, ¿sí? Y muchas de las enfermedades mentales, ¿sí? Tienen que ver con este elemento demoníaco o posesional, ¿sí? El individuo está posesionado, ¿sí? Por una entidad exógena. Pero en el corpus hipocrático, ¿sí? Aparece una quinta dimensión de la enfermedad que va a ser fundamental para toda nuestra comprensión del problema de la enfermedad. Y es la idea de un desorden interno, ¿sí? De la realidad psíquica o corporal. Un desorden interno, ¿sí? De alguna manera la enfermedad como una disarmonía, como una desestructuración interna, ¿sí? Inclusive ya sea la polis o ya sea el individuo. Esa es la primera idea, que tenemos 5 caracterizaciones, ¿sí? De la naturaleza de la enfermedad, ¿sí? Que es una constante en el pensamiento antiguo. Una segunda idea que me parece importante y a la cual me quiero concentrar es que cuando hablamos de tratar con la enfermedad, ¿sí? En los textos clásicos se habla siempre de 3 formas de tratar con la enfermedad. Intervenciones, ¿sí? Eso está claramente en los textos hipocráticos, está en los textos clásicos de filosofía antigua, ¿sí? Que hay intervenciones, se interviene, la enfermedad se interviene. Intervenciones también con suministro de fármacos, ¿sí? Y también hay fármacos, ¿sí? En la literatura clásica, y la idea de que la forma de tratar con la enfermedad es de alguna manera con una farmacología. Y una tercera, que es la que me quiero concentrar, ¿sí? La noción de el ensalmo, curar por la palabra o curar con oraciones que tienen ciertas dimensiones y es atacar la enfermedad encantando, ¿sí? Al paciente, ¿sí? Encantar, ¿sí? Atando o ligando, que es la definición del ensalmo. Los ensalmos encantan, tienen una función de seducción, de encantamiento, ¿sí? Atando y ligando. En Píndaro, en la Pitia tercera de Píndaro, ¿sí? Encuentran ustedes la mejor definición de cómo es que se trabaja con el encantamiento del ensalmo. Y dice, cito a Píndaro, Apolo llevó al centauro Quirón para que le enseñase a curar las aflictivas enfermedades de los hombres, ¿sí? O sea, obviamente está vinculado con el papel del centauro, ¿sí? Todos los que viven, ¿sí? Vienen a él portadores de úlceras nacidas, ¿sí? En la carne, heridas en alguna parte por el bronce reluciente o por la piedra de la onda, ¿sí? La idea del trauma, ¿sí? Maltratado el cuerpo por el ardor del estío o por el frío del invierno, el elemento atmosférico, les libra del mal, ya curándoles con suaves ensalmos. Y utiliza la formulación, un suave ensalmo, ¿sí? Ya administrándoles pociones benéficas, ¿sí? Es decir, fármacos, ¿sí? Ya aplicando a sus miembros toda clase de remedios, ¿sí? Ya, en fin, poniendo en pie mediante incisiones, intervenciones. Lo interesante de la Pitia es que si ya coloca que liberar del mal es posible por, como lo llama él, por unos suaves ensalmos.
suaves ensalmos, ¿sí? Suaves oraciones. Recordemos que en toda la medicina tradicional, el papel del canto y el papel de la palabra para el tratamiento es fundamental. La tercera idea que quiero formular es que hay una doble terapia, ¿sí? Que es la medicina, la terapia del cuerpo, ¿sí? Y la música, que es la terapia del alma. Y dentro de la música suprema, obviamente la filosofía cumple su papel fundamental, ¿sí? El papel del terapeuta es poder encontrar la palabra sanadora, la palabra que encanta y permite liberar al hombre de una determinada enfermedad, ¿sí? Es la palabra que encanta, es la epodé, ¿sí? El ensalmo. En el Cármides, en Platón, ¿sí? Hay una noción muy linda, ¿sí? Para poder hablar del problema de la función liberadora del ensalmo. Así como no se puede curar los ojos, dice Platón, sin curar la cabeza, ni la cabeza sin curar el cuerpo no puede ser sanado sin curar el alma. Y esta es una de las tareas clásicas que tenemos. No hay plena salud si no hay salud del alma. Y la salud del alma es la tarea fundamental, ¿sí? De la filosofía, indudablemente. ¿Sí? La salud humana debe ser entendida como una totalidad mente-cuerpo, ¿sí? Alma-cuerpo, y la curación del alma se da por los ensalmos, ¿sí? Que es muy interesante esa formulación. La cuarta idea, que es la que me parece importante, es que el mundo contemporáneo se caracteriza por una enemistad con el ensalmo, ¿sí? Una enemistad con la curación a través de la palabra. Lo único que creemos que fundamentalmente cura, ¿sí? Son las intervenciones, ya sea con fármacos o con, ¿sí? Intervenciones de cirugía. Pero propiamente la curación por la palabra nos falta. Tal vez la enfermedad del mundo contemporáneo es la ausencia de la palabra sanadora, de la palabra curadora, porque me parece que obviamente una receta o un protocolo, ¿sí? En ningún momento, ¿sí? Va a tener una función de sanación. Y creo que tenemos ocho enemigos contra esa función de la palabra sanadora. 8 enemigos que de alguna manera tenemos que exorcizar en el mundo actual, ¿sí? Si queremos hablar de una salud integral de la existencia humana. El primer enemigo es el primado de la visión pragmática sobre la vida, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos una excesiva, ¿sí? Ponderación por la utilidad y por el pragmatismo, ¿sí? El pragmatismo en ese sentido de una visión técnica sobre la vida, ¿sí? Eso de alguna manera deja por fuera la idea de la palabra sanadora. El segundo enemigo es el perspectivismo epistémico, que rechaza una mirada de totalidad. Las perspectivas holísticas, ¿sí? Que están al orden del día, ¿sí? Tienen como contrapeso esa idea del perspectivismo con el cual nos estamos moviendo. La tercera, ¿sí? Es la que yo llamaría el pensar partidista, ¿sí? La militancia, ¿sí? El ensalmo es un ensalmo que acoge. La palabra sanadora acoge. La palabra sanadora no milita en torno a una determinada posición ideológica o lo que queramos. El cuarto peligro, el pensar emocionalmente afectado, el pensar timótico, ¿sí? El pensar que funciona con miedo, ¿sí? Un pensar que de alguna manera, o una palabra que de alguna manera quiere ser una respuesta, pero una respuesta temerosa, ¿sí? En donde el miedo, ¿sí? La angustia, ¿sí? nos quita el espacio de pensar. Un cuarto, el conocimiento desinteresado de las ciencias naturales, ¿sí?
que es muy interesante ese enemigo, ¿sí? Ese enemigo de la cierta neutralidad, ¿sí? Es decir, muy contrario a lo timótico, ¿sí? Es una mirada un poco neutral, la idea de la objetividad tan primada en nuestro ámbito académico. Un sexto enemigo, el olvido de la pregunta por el sujeto existente. ¿El quién? El pensar del insalmo, la palabra que acoge, es la palabra que pregunta por el existente, que nos pregunta a cada uno de nosotros por lo que somos. Y un séptimo enemigo, la relativización social del saber, ¿sí? Y es que todo saber estaría determinado por condiciones sociales, por circunstancias epocales, ¿sí? Que de alguna manera irían, porque estos enemigos son también enemigos con respecto al saber filosófico. Y un octavo, la frivolización de la existencia y de la sociedad. Nuestra frivolización, lo frívolo de la existencia y del mundo contemporáneo, hacen que de alguna manera tomemos distancia sobre el papel del ensalmo, que es la palabra que acoge y que liga, la palabra que acoge y acompaña al sufrimiento. Y terminaría con una idea muy simple, ¿sí? Y es la famosa idea de Platón en las leyes, ¿sí? De lo que significa el médico libre. ¿Quién es el médico libre? ¿Sí? Lo llama así, el médico libre. Y cito a Platón y con eso terminaría. El médico libre, el que no atiende a esclavos, comunica sus impresiones al enfermo y a los amigos de este. Establece un vínculo de comunidad. Es una palabra que comunica y que habla tanto con el paciente como con sus amigos. Y mientras se informa acerca del paciente, al mismo tiempo, en cuanto puede, le instruye, educa. ¿Sí? Es decir, no simplemente informan, sino que de alguna manera acompañan el proceso educativo. Educa, le instruye. No le prescribe nada sin haberle persuadido de antemano. ¿Sí? No tiene la dimensión punitiva de la prescripción. El insalvo no es una receta. ¿Sí? El insalvo tiene una función de acogida y de protección, de educación. ¿Sí? Así, con ayuda de la persuasión, dice Platón, sigo con Platón, le suaviza y dispone constantemente para tratar de conducirle poco a poco a su salud, de llevarlo a su salud. ¿Sí? Me parece genial esa idea del médico libre. ¿Sí? El médico libre es el que de alguna manera acompaña al paciente, lo instruye, ¿sí? No le prescribe, sino que lo libera para poderlo llevar poco a poco a su salud, a la salud que de alguna manera le corresponde. Con eso terminaría. Bueno, con eso nomás tendríamos hoy para hacer este conversatorio con lo que ha dicho Ángel y lo que ha dicho Luis Fernando, que es bastante profundo. Tal vez yo agregaría unas cositas para ver si hacemos algún diálogo en lo que nos queda y para los que nos escuchan. Yo partiría para ubicarme, para ordenarme un poco en mi comentario de lo que ha propuesto Edmund Pellegrino, que es un médico y filósofo, ya murió hace unos par de años, fue profesor y alguien muy importante en el Instituto Kennedy de Bioética en Estados Unidos, y él en algún artículo propone una clasificación de estas relaciones entre medicina y filosofía. Él habla de 4 posibles relaciones. Una es filosofía y medicina, esa es una manera. La otra es filosofía en la medicina. La tercera de la que él habla es filosofía médica. Y la última de la que él habla es filosofía de la medicina. Esas 4 son las 4 posibilidades que propone el profesor Edmund Pellegrino para hablar de filosofía y medicina. Y quisiera orientarme con esa clasificación en lo que voy a decir. Me parece que en el primer punto, filosofía y medicina, creo yo que estamos hablando de 2 áreas que desde los griegos hasta hoy
se han transformado de muchas maneras. No podemos pensar la medicina como se pensaba hace 2500 años en los hipocráticos, tampoco la filosofía. La medicina ha devenido una profesión altamente tecnificada, altamente concentrada y especializada en el cuerpo, y yo creo que no es lo mismo que hacían los médicos hipocráticos, aunque tenemos algo de ellos todavía. Pero nuestra medicina es una medicina muy distinta en ese sentido, una medicina más burocratizada, institucionalizada, que opera de una manera un poco distinta a esa medicina, que era un poquito más global, más integral, más holística. La filosofía también, no estamos hablando de la filosofía de esos griegos, la filosofía también ha devenido una profesión con títulos, la filosofía académica que tiene unas, digamos, materias, temas, problemas que aborda de manera muy específica. Pero creo yo que para nuestra conversación estamos hablando como de esos sentidos generales primigenios quizás, esenciales de estas dos grandes áreas. Pensaría yo que en esta primera asociación filosofía y medicina estamos hablando de dos grandes, digamos, actividades humanas, medicina y filosofía, que se han ocupado de cosas similares, pero que con el tiempo se han, digamos, separado en unos puntos y convergido en otros. Por ejemplo, siento que un punto importante es que tanto filosofía como medicina se han ocupado de la salud. Sin embargo, hoy no parece muy claro que los filósofos se ocupen de la salud, en cambio sí los médicos, en todo caso. Pero ahora hay que pensar cómo se están ocupando los médicos de eso que llamamos salud. También pienso que medicina y filosofía se han ocupado del obrar humano, de cómo es que los humanos obramos, de cómo vale la pena vivir una vida y no otra. Creo que también han sido temas que han ocupado tanto a la medicina como a la filosofía. Pero ahí creo que podríamos rescatar para nuestros días, tanto para la una como para la otra, estas cosas que son preguntas generales. Yo creo que la medicina hay que volverla a poner de cara y frente a preguntas trascendentales, no para que haga el papel de la ética o haga el papel del filósofo, pero sí para que se inmiscuya un poco más en cosas importantes, en cosas fundamentales, como por ejemplo cómo se vive una buena vida, de lo que hablaba un poquito Ángel hace un momento. Y lo mismo los filósofos, creo que tienen que ocuparse un poco más de todo lo que implica el concepto de salud en una sociedad como la nuestra. Segundo viene el tema de filosofía en la medicina, que creo yo que es un poco de lo que estaba hablando Luis Fernando. Es decir, cuáles son las posibilidades que tiene la filosofía en la medicina. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, si la filosofía tiene un poder terapéutico, si la filosofía tiene un poder de hacernos comprender mejor la enfermedad y la salud. La filosofía en la medicina tiene un papel muy importante. Creo yo que ahí estamos también en un tiempo en el cual vale la pena pensar de nuevo la filosofía como un área que nos permite, digamos, ubicar, ¿no?, eso que nos preocupa, ese balance salud-enfermedad, a partir de nociones que no sean meramente técnicas, reduccionistas en el sentido de que el cuerpo funcione bien en sus poleas y en sus, digamos, procesos bioquímicos, sino que la salud tiene que ver con algo mucho más amplio, que es lo que hemos estado hablando. Quisiera en 2 o 3 minuticos más, para ver si podemos conversar con los que nos están escuchando, plantear 2 o 3 cositas más. No me quiero meter con filosofía médica y filosofía de la medicina, que creo que lo voy a dejar para después. Voy a quedarme con este segundo punto, que es filosofía en la medicina. Y voy a hacer como unas frasecitas de pronto para promover la conversación. No hay que confundir filosofía en la medicina con lo que hoy tenemos de manera abundante, que es coaching, que es autoayuda, que es tratar de volver la filosofía una especie como de receta de cocina que le permite a las personas vivir una vida súper feliz y súper productiva con 2 o 3 frasecitas acá de 2 o 3 filósofos. No hay que confundir eso con una reflexión profunda sobre lo que implica la propia vida, la propia salud, el propio cuerpo. Ese es un punto importante. Creo que la filosofía tiene que meterse un poco más con lo que implica el dolor, el sufrimiento, la vida bien vivida, etcétera, en temas que tienen que ver hoy con lo que está pasando en nuestro mundo actual. La filosofía tiene mucho que decir ahí en un sentido amplio. Y finalmente, creo que ya lo dijo tanto Ángela como Luis Fernando, podemos rescatar de concepciones anteriores a la nuestra, de nuestra época, algunos puntos muy importantes. Voy a quedarme con 3. Los médicos hipocráticos plantearon la salud como equilibrio.
La salud es un equilibrio. Ya no manejamos la teoría de los humores que manejaban los hipocráticos, los famosos 4 humores de flemático, sanguíneo, bilioso, etcétera. Ya no los manejamos. Pero creo yo que a pesar de que no manejemos ese concepto de los 4 humores, sí podemos volver a pensar que la salud es un equilibrio que tiene que ver con mente, cuerpo, individuo, sociedad, alimentación, ejercicio, etcétera. Hay un equilibrio. Salud es un equilibrio. Y creo que la medicina y la filosofía podrían perfectamente combinar reflexiones en ese punto. Segundo, creo que tiene que ver mucho hoy, o necesitamos hoy, pensar el concepto de salud. Tenemos un concepto de salud absolutamente reduccionista, muy pobre. Además tenemos la idea de que salud es sinónimo de hospital. Por eso necesitamos un pensamiento filosófico que vuelva a ponernos en contacto con un concepto de salud amplio, integral. Salud no es hospitales, cirugías, médicos. Eso hace parte de tener salud, pero no es lo más importante. Si hiciéramos una consideración, como lo hacían los antiguos hipocráticos, entenderíamos que salud tiene que ver con la polis, con lo que ya Ángela estaba un poquito sugiriendo, y es que no se puede ser saludable sin considerar el todo, sin considerar la sociedad, sin considerar el contexto. Eso es parte de una reflexión filosófica que necesitamos hoy. Entonces, ahí diría yo que otro punto importante de filosofía en medicina es cómo estamos pensando el concepto salud. Sin duda alguna, Ángela puso el punto. La salud es un bien y es uno de los bienes más importantes, porque sin el bien que se llama salud, los demás bienes no tienen sentido. Eso es un dicho de las abuelas. Sin salud, mijo, no hay nada que hacer. No hay felicidad, no hay productividad, no hay otras cosas. Entonces, la salud es un bien ético en sí mismo, porque permite una vida plena. Y finalmente, la idea de completud, que estaba un poquito planteando en este momento, que tiene que ver con esto de que no es salud del dedo, salud del corazón, salud del ojo, es salud de mi yo como un todo, tanto corporal como psicológico. Dejaría ahí porque creo que se nos va el tiempo y sería chévere si podemos interactuar con las personas que nos están escuchando. Muchas gracias, profesores. Entonces voy a retomar aquí algunas de las preguntas que se plantean. En este momento tenemos ya aquí varias preguntas en el panel. Entonces nos plantean algunos elementos. Si ustedes quieren, voy a leer un par de preguntas y verificamos pues si les vamos dando respuesta una a una o retomamos algunos elementos generales. Entonces por aquí José Orlando Reyes Fonseca plantea: profesora Ángela, gracias por su reflexión. Si la filosofía es terapia para el alma, ¿cómo fortalecer la salud mental desde la filosofía? La siguiente nos plantea Liliana Cruz: muy buenas reflexiones, doctora Calvo. ¿Podría profundizar un poco en el concepto de eudaimonia? Desde su perspectiva, ¿cómo se podría lograr llegar a este estado de florecimiento en medio de un evento que genera un impacto tan complejo y diverso como es la pandemia? Y tenemos allí, retomemos una tercera y después le damos curso a otras 3. Alejandra Jiménez dice: gracias por las reflexiones expuestas. En relación a lo que el profesor Luis Fernando refiere, el relativismo como un riesgo, ¿podría ampliar, por favor? Dado que la buena vida está enmarcada en la determinación social y con ello las realidades son plurales y las oportunidades igual. ¿Les parece? Si quieren, una más que está relacionada también como con esta anterior y nos plantea profesor Luis Fernando, gracias por su aporte. Si mal no entendí, Platón plantea el asunto de la salud del alma. ¿Qué aporte encontramos en este planteamiento platónico para el actual escenario de salud pública? Entonces, profesora Ángela. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera conectar las dos preguntas un poco a partir de algo que mencionaban tanto Eduardo como Fernando, y es la importancia de recuperar la palabra. Yo creo que la medicina, tanto del cuerpo como del alma, tiene que evitar esa precisión del mundo que podríamos llamar ese diagnóstico recetario en forma de coaching, en forma de metafísica positiva, en forma de todo este tipo de información que tenemos al alcance,
Y lo que propondría, pienso yo, más bien desde esta concepción de terapia del alma, es que el camino del razonamiento lógico es insuficiente. Si el arma de la filosofía, como el arma de la medicina, es la palabra, pero hay que apelar a la narrativa, hay que apelar a la imaginación, hay que apelar a las emociones para que la totalidad de la vida sea, digamos, el campo de la investigación. Entonces, cuando hablamos de palabra, yo creo que estamos hablando no de un debate epistemológico, ni mucho menos, estamos hablando de una conversación amistosa para que emerja en esa conversación entre el discípulo y el maestro, en esa comunidad de comunicación que es la filosofía, que emerja una forma más compleja y más sutil del bien. Esto me permite responderles en parte que la eudaimonía no es un ideal que esté performado desde el comienzo. En los griegos tenían un poco una idea más o menos clara de lo que era la vida buena, pero yo creo que en el mundo contemporáneo de un pluralismo inexcusable y fantástico además, no necesariamente relativismo, desde el pluralismo lo que habría sería que embarcarnos en ese relato común de búsqueda, y ahí es donde creo que los recursos de la filosofía tienen que ser variados, retóricos, literarios, argumentativos, etc. La situación de la pandemia, ¿qué es lo que pone de presente? En primer lugar, yo dentro de las miles de metáforas con que han hablado de la pandemia, me quedo con una, y es que es un campo de visibilización de la precariedad de una forma social que estaba totalmente ajena a lo que llamaríamos salud, y ahí es donde me uno a lo que dice lo que dice Eduardo, de que tenemos que ampliar nuestro concepto de salud. Es decir, hace tiempos que olvidamos la pregunta por la vida buena por parecer un ámbito completamente privado, y no lo es un ámbito primordialmente social. Entonces la enfermedad está en nuestras creencias y en nuestras orientaciones vitales, únicamente a la productividad económica, únicamente al rendimiento, donde les repito, la ficción de la libertad es solo ficción porque estamos condenados a ser nuestros propios amos y nuestros propios esclavos. Esa es la sociedad en la que vivimos, y eso se exacerba y se hace visible en la pandemia. Pero como les digo, la pregunta de la pandemia no es tanto qué sobrevino sobre nosotros, sino cómo este puede ser una... No me gusta hablar de oportunidades ni de riesgos porque son lenguajes demasiado ideologizados ya. Cómo esto es un campo desde el cual podamos rescatar la idea de una comunidad de conversación compasiva, donde el otro realmente sea mirado como una totalidad con igual dignidad que la mía. Entonces, pero quiero sí advertir, un poco ustedes me preguntan que cómo fortalecer la salud mental desde la filosofía. Yo creo que, por supuesto, la filosofía es un saber humilde y no tiene un recetario, y la filosofía que pretenda dar recetas, yo creo que hoy traicionaría fundamentalmente esa idea primordial del camino de búsqueda. Y quiero introducir la voz del escéptico dentro de esta perspectiva. El escéptico sospecha que haya métodos generalizables para alcanzar la felicidad o para alcanzar la vida buena, porque justamente lo que hay que refinar es nuestras creencias y nuestras emociones. Muchas veces equivocamos el objetivo, equivocamos qué es la vida buena y equivocamos qué la amenaza realmente. Entonces, la filosofía tiene un quehacer, dirá Hume, ya en el siglo XVIII, hablando del escéptico, que si bien hay un cierto cultivo de las pasiones que nos permitiría una vida más armoniosa, más equilibrada que otras,
la disposición mental, desafortunadamente, pesa más que lo que pesan las terapias posibles para ella. De tal manera que el oficio de la filosofía o la influencia de la filosofía tiene que ser indirecta. La filosofía no tiene recetas directas, puede generar cierta seducción, cierta curiosidad, que creo que sería lo que podría aportar. Es una influencia sensible y secreta que yo creo que todos los estudiantes de filosofía reconocen en sus grandes maestros y todos los maestros de filosofía reconocemos en nuestros grandes estudiantes. Una parte sería que todo ese cultivo de las artes liberales, todo ese cultivo del actuar comunicacional, suaviza y humaniza el carácter y cultiva las emociones. Yo sí creo que se pueden refinar las emociones. Lo segundo, la aplicación y el estudio al argumento riguroso, a la palabra que a la vez sea libre y compasiva, hacen la mente más flexible. Y lo tercero es que el hábito de la vida examinada nos permite llegar a un concepto de salud más amplio que el que tenemos hasta ahora. Si decimos que la filosofía puede refinar el temperamento, esto, y quiero insistir en lo que ya han dicho Fernando y Eduardo, esto no tiene nada que ver con el coaching y con todo este tipo de caminos hacia la salud mental que se alejan bastante de algo similar a lo que hemos planteado, que es el psicoanálisis. Es decir, esto es como esa medicina positiva que lo fuerza a uno a que tenga un cuidado de sí, y si no es castigado por no tenerlo, por fumador, por comer lo que no toca, por no caminar 10,000 pasos diarios, etcétera, etcétera. Entonces la salud se vuelve una carga demasiado pesada. Las reflexiones filosóficas no son ese tipo de cosas. Más bien lo que permiten es ese diálogo entre las pasiones, el pensamiento, la imaginación y ese diálogo con otros para tratar de pensar cómo emocionalmente respondemos a la vida. Claro, en la vida humana hay un aspecto que hay que cotizar siempre, por eso las recetas siempre serán limitadas, y es la suerte. Los griegos sabían que buscar la vida buena no es ninguna garantía de ser felices. Entonces, siempre estará la contingencia, siempre estará lo inesperado, que es lo que nos pone a pensar. Pero termino con una frase de Hume. En primer lugar, ¿para qué entonces filosofar? La única justificación de la filosofía es porque aquellos que nos dedicamos a ella y nos interesamos por ella, la encontramos una actividad útil y agradable, sobre todo agradable para vivir. Naturalmente que en la vida humana ya desde la antigüedad se ofrecían muchísimos remedios, muchísimas guías para la vida. Hume habla de ellas en general como la falsa religión o como la superstición. Entonces, básicamente, en la filosofía, en el combate entre filosofía y religión, para ver cuál sería la mejor forma o cuál elegiríamos como guía para la vida, él dice lo siguiente: si la filosofía es correcta, puede ofrecernos únicamente sentimientos serenos y moderados. Y si es falsa y extravagante, sus opiniones son objeto simplemente de una especulación fría y general, y raramente llegan a interrumpir el curso de nuestras inclinaciones naturales. Hablando en general, los errores en materia de falsa religión o de superstición son peligrosos. Los errores de la filosofía son solamente ridículos. Muchas gracias. Gracias, Ángela. Yo quiero proceder también de la misma manera de Ángela. Voy a contestar las dos preguntas, ¿sí?
en su relación. Yo creo que hoy asistimos a grandes, no desafíos, a grandes, ¿cómo lo diríamos? Grandes trabas para la vida encaminada y para la palabra que acoge nuestra existencia, ¿sí? Sloterdijk utiliza una expresión que me gusta mucho, son puñales contra la idea de que la filosofía pueda tener un lugar en el mundo contemporáneo, ¿sí? Son grandes incisiones, ¿sí? Grandes heridas al trabajo de la filosofía, ¿sí? Y también tenemos que dar cuenta de esos peligros, ¿sí? Que acechan a la filosofía. Uno en concreto, ¿sí? El relativismo. El relativismo, ¿sí? Que está anclado fundamentalmente en creer que mi perspectiva sobre un asunto es una perspectiva que se puede imponer, ¿sí? Y que es una perspectiva que debe ser respetada porque está gestada desde mi posición egoica, ¿sí? La idea de poder trascender a perspectivas de bien común, ¿sí? A que de alguna manera yo pondría esa doble formulación de que el relativismo es el enemigo, ¿sí? De la gestación de un bien común, que implica que podamos examinar nuestras perspectivas, ¿sí? Pero poder ir caminando hacia un bien común, hacia la idea de bien común, que me parece que es un elemento complicado, ¿sí? El segundo punto es el problema de la salud, ¿sí? Yo creo que hay una idea básica de la salud, ¿sí? Que está desde los griegos y que hoy está en el orden del día, y es que la salud solo se puede pensar en términos integrales. No puedo ser yo sano si estoy aislado. La salud pasa por el elemento del vínculo comunitario. El bien común es bien común porque afecta y congrega a todos en comunidad, ¿sí? A todos en comunidad. Es decir, en la cita que leía del Cármenes, ¿sí? Es interesante. No hay salud del ojo si no hay salud de la cabeza. Y no hay salud de la cabeza si no hay salud del cuerpo. Y no hay salud del cuerpo si no hay salud del alma. Y no hay salud del alma si la polis está enferma. ¿Sí? Efectivamente, eso implica que podamos pensar una concepción de la salud que integre el conjunto, que integre nuestra relación con los otros, nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con el entorno, inclusive con el entorno, ¿sí? Con el ámbito atmosférico en el cual nos movemos, ¿sí? Y esto es un punto porque efectivamente los debates actuales sobre la pandemia, ¿sí? Han colocado el tema central. El tema central es que no podemos pensar la salud si no la pensamos en una dimensión de salud pública, ¿sí? Y de una salud pública pensada de manera global. No puede haber salud sin justicia. La justicia es la condición número uno, ¿sí? Para la vida de una existencia saludable, ¿sí? Y creo que uno de los puntos, que era lo que quería sostener, para poder fortalecer esa salud en términos comunitarios, es la posibilidad, ¿sí? La posibilidad de una palabra reconfortante, de una palabra que acoja, que vincule, que ate, como lo que ocurre con el ensalmo. El ensalmo se encanta atando, esa formulación tan linda, encantar atando, ligando. El ensalmo es de alguna manera, ¿sí? Una protección, una cierta curación, una cierta purificación, ¿sí? No solamente del alma, sino también del cuerpo.
¿sí? Los griegos pensaban claramente que la noción de salud implicaba armonía, armonía del cuerpo y armonía del alma, ¿sí? Y eso creo que es lo que hace en últimas el ejercicio filosófico. Y me uno a esa idea de Ángela de citar a Hume, ¿sí? Y de recoger a Hume en una idea muy básica, y es que la armonía es la armonía de las emociones, de los pensamientos y de las acciones de los hombres en comunidad. No puede haber vida buena. La vida buena solo es posible en el espacio de la polis, en el espacio de una vida con otros compartida, ¿sí? En la cual combinamos nuestro pensamiento y combinamos también nuestras emociones. ¿Sí? Esa idea me parece que efectivamente no es una fórmula, sino que una de las nociones centrales de la filosofía es que es básicamente una forma de vida. ¿Sí? Esa forma de vida en armonía. De acuerdo. Solo plantearía como médico para próximas discusiones, ¿no? Que no es lo mismo salud que vida buena, ¿no? Habría que preguntarse cuál es la relación que hay ahí, ¿sí? Porque también es importante rescatar cuál es el lugar de la medicina en cuanto a técnica, digámoslo así, en el sentido antiguo de la palabra, en el sentido original de la palabra. Porque me parece bonito también ponerlo del otro lado, ¿sí? Como en ese diálogo entre filósofos y médicos que había ya en la antigua Grecia. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Esto se pasó volando. Sí, tenemos que seguir la conversación. Esto será continuado. Vamos a anunciarle al público que esto va a continuar. Listo. Muchas gracias a todos. Acá varios de los comentarios que nos hacen, pues, felicitan precisamente el desarrollo de este espacio, dan gracias por este espacio. Se plantea que ha sido un espacio muy pertinente, una conversación necesaria. Aquí hay varios comentarios de verdad que plantean pues que es un tema en realidad de mucho interés y muy relevante en este momento en el que estamos viviendo. Entonces, pues profesores, en primer lugar darles las gracias por haber propiciado este espacio. Varios nos están preguntando si es posible acceder a la grabación. Seguramente les estaremos informando en los próximos días cómo poder acceder a la misma. Quiero invitar a todos, antes de que abandonen la sesión, que puedan diligenciar un pequeño formatito que vamos a estar aquí rotando por el chat. Y bueno, en términos generales, darles las gracias de verdad por esta convocatoria. Tuvimos una asistencia bastante nutrida y creo que definitivamente, como lo plantean, pues queda una conversación abierta, pues que esperamos que pueda continuar concretándose y ampliándose próximamente. Ok. Gracias. Gracias. Bien, gracias. Entonces, chao Luis Fernando, chao Ángela. Nos hablamos, ¿no? Chao a todos los que nos escucharon. Muchas gracias. Chao. Chao Héctor, chao.